En este vídeo presentaremos la perspectiva cónica y cómo traduciremos esta escena tridimensional a nuestra representación bidimensional. La perspectiva cónica es un sistema de representación basado en proyecciones centrales, es decir, los rayos de proyección, todos ellos pasan por un mismo punto que se llama el punto de vista. Dentro de todos los sistemas de representación existentes, la perspectiva cónica es uno que se asemeja muy bien a lo que sería una fotografía o a la manera de trabajar del ojo humano, a pesar de que existen ciertas diferencias. Por lo tanto, las representaciones serán muy similares a las que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. Vamos a presentar ahora todos los elementos que intervienen en la perspectiva cónica. Recordar, ya de cuando hablamos de las proyecciones, que en toda proyección existen tres elementos fundamentales. Uno es el plano de proyección, otro son los rayos proyectores y el último es la figura o el objeto que debemos representar. Pues bien, esto en cónica se traduce, como vemos aquí en este esquema, el plano de proyección será este plano vertical que tenemos aquí y que vamos a llamar plano del cuadro. Los rayos proyectores son estos rayos de aquí que vemos en color rosado y que todos pasan por el punto V o punto de vista. En este caso hemos situado aquí un tetraedro, que es la figura que queremos representar. Estos tres elementos son los únicos imprescindibles o los que definen la escena a plasmar en nuestro papel, en nuestro espacio bidimensional. Podemos ver cómo pasa un rayo rosa por cada vértice de este tetraedro ABCD. Todos ellos convergen en el punto de vista V y al intersecar con el plano de proyección o plano del cuadro están generando, designado aquí en color rojo, la perspectiva cónica del tetraedro A', B', C' y D'. Bien. Todos los otros elementos que vemos en este esquema de aquí son elementos auxiliares que vamos a utilizar a la hora de hacer nuestra representación bidimensional, nuestro dibujo, pero serían intercambiables o prescindibles. Vamos a presentarlos también. El primero de ellos es el plano geometral o este plano horizontal que vemos aquí. Este se utiliza como plano de referencia y sobre él acostumbraremos a hacer proyecciones horizontales. Proyecciones horizontales tales como V1, que es la proyección horizontal del punto de vista. Otro elemento importante es esta recta de aquí, intersección del plano del cuadro con el plano geometral. A esta recta la vamos a llamar la línea de tierra. Podemos ver otro plano designado con las letras PH, que es el plano de horizonte. Es un plano paralelo al plano geometral y que pasa por el punto de vista. La intersección del plano de horizonte con el plano del cuadro es esta recta de aquí, la vamos a llamar la línea de horizonte. Sobre la línea de horizonte podemos ver un punto designado como punto P, que le vamos a llamar punto principal, y es el punto que está exactamente enfrente del punto de vista. Bien. Estos son los elementos con los que vamos a trabajar de ahora en adelante. Fijaros, no obstante, que se trata de una escena tridimensional y nuestro objetivo es plasmar esta escena en un espacio bidimensional. Por lo tanto, debemos hacer todavía algo más. Este algo más va a consistir en hacer una rotación del plano geometral alrededor de la línea de tierra que va
actuar como eje de rotación, de tal manera que el plano geometral, después de rotar 90 grados, va a quedar superpuesto con el plano del cuadro. Tomaremos, por lo tanto, el plano del cuadro como nuestro espacio bidimensional y de ahora en adelante lo deberemos imaginar como un plano que es doble, pues contiene el plano del cuadro y el plano geometral. Fijaros que todos los elementos que están en el plano geometral acaban también, por supuesto, en la posición en que inicialmente teníamos el plano del cuadro. Por ejemplo, la planta de nuestra figura ha rotado y también queda situada sobre el plano del cuadro. El punto V1, que recordamos que era la proyección del punto de vista, al rotar también queda sobre el plano del cuadro. Bien, vamos a hablar ahora de los datos que necesitaremos para definir nuestra escena y poder hacer la perspectiva cónica. Necesitamos datos de tres tipos. El primero de ellos es definir, obviamente, la figura que debemos representar. En este caso podemos ver aquí una casita típica que la definimos a partir de, por ejemplo, sus proyecciones diédricas. Esta es la manera más habitual en la que vamos a definir las figuras a representar. Podemos ver aquí una planta de la casa y un alzado. En general, la planta va a ser la proyección horizontal sobre el plano geometral. El alzado no tiene por qué ser la proyección vertical sobre el plano del cuadro, sino que vamos a proporcionar un alzado que típicamente sea el que define mejor la figura. En este caso, pues, el alzado sería un alzado generado según esta dirección 9-10. Bien. El segundo tipo de datos que necesitamos es la definición propiamente de los elementos proyectores, de los elementos de la perspectiva cónica. Básicamente, la situación del punto de vista y la situación del plano del cuadro. Y finalmente necesitamos otro tipo de datos que es la situación relativa del objeto a representar respecto al punto de vista y al plano del cuadro. Bien, podemos ver aquí cómo vamos a traducir todos estos datos a nuestro papel o a nuestro espacio bidimensional. A la izquierda tenemos la escena tridimensional sobre la cual hemos dejado ya únicamente los elementos que pertenecen al plano geometral y el plano del cuadro. Podemos ver que la casa ha quedado representada por su proyección horizontal sobre el plano geometral. El punto de vista también por su proyección horizontal sobre el plano geometral. Bien, entonces, a la derecha tenemos lo que simbolizaría nuestro papel, sobre el cual haríamos un supuesto ejercicio, una perspectiva cónica de la casa. Solo hay los elementos que tendremos al plantear nuestra perspectiva. Podemos ver en rojo los elementos pertenecientes al plano del cuadro. Vemos la línea de tierra, que obviamente también pertenecería al plano geometral, la línea de horizonte y aquí el punto principal. Notar que obviamente la separación que existe entre línea de tierra y línea de horizonte es la cota del punto de vista, es decir, la distancia que hay desde el punto de vista al plano geometral que tomamos como referencia de cotas o punto de cota cero. Bien, aparte de estos, recordar que debemos girar el plano geometral 90 grados alrededor de la línea de tierra y superponerlo con el plano del cuadro. Podemos ver indicados en azul los elementos que inicialmente están en el plano geometral, la planta de la casa y V1, que al rotar quedan sobre el plano del cuadro. Y aquí vemos la proyección horizontal del punto de vista y la proyección horizontal
a la planta de esta casa. La distancia que hay del punto V sub 1 a la línea de tierra se corresponde al alejamiento del punto de vista respecto al plano del cuadro. Notar que la planta de la casa, en este caso, ha quedado por encima de la línea de tierra debido a esta rotación, pero bueno, podrá quedar por encima de la línea de tierra, por debajo, en función de cómo esté situado el objeto a representar, en este caso la casita, respecto al plano del cuadro.